Ahora bien, hablaremos de la primera pregunta que nos dicen. ¿Cómo influyen los roles asignados de guardas y prisioneros en la conducta y actitudes de los participantes durante el experimento? Bueno, es importante resaltar que el experimento influyó de manera significativa y distintiva en cada uno de los participantes. Es decir, que a pesar de que cada participante tenía su rol, no todos actuaron de la misma manera. Ahora bien, también es importante ver que los roles que tenía cada participante eran asignados de acuerdo a su personalidad. Y es acá donde nos hacemos una pregunta, si es que los participantes realizaron esas conductas de acuerdo a su rol o esas conductas eran propias del participante. Entonces, para responder aún más la pregunta, la influencia de esas conductas se vio basada en la pérdida de personalidad, en la pérdida de identidad. De ahí emergieron otras cosas como la pérdida de valores, de moralidad, la deshumanización, el poder, la sumisión. Entonces, en este caso, hablaremos de los guardas de seguridad. Ellos tuvieron un rol de autoridad. Tenían, aunque quisieran ser empáticos, se les impuso tener el control del contexto que era la cárcel. De eso se vio el egoísmo, porque los prisioneros tocaban partes íntimas de los guardas. Se vio el ego, se vio la falta de empatía, se vio la grosería, a pesar de que ellos tuvieran un límite. También porque sobre esas personas, o sea, los guardas de seguridad, no había un control. Es decir, vulneraron las líneas que tenían como participantes y aún así decidieron los investigadores seguir con la investigación. También el estrés que vivieron los guardas de seguridad. Por otra parte están los prisioneros, donde los llevaron a una sumisión, donde los prisioneros fueron reducidos a números. A diferencia pues de los guardas, los prisioneros estaban emergidos en un lugar, en cierta parte del lugar donde el estrés aumentaba, donde hubo crisis mentales, donde los guardas también tocaron la parte más débil de ellos. Y yo creo que esa autoridad, esa imponencia de ellos, hicieron también que sus conductas cambiaran a conductas agresivas, a conductas rebeldes, a conductas de poder salvar sus vidas. Por eso es que también vimos algunos prisioneros que quisieron abandonar la investigación porque no se sentían bien consigo mismo y porque sabían que lo que estaban haciendo los guardas no estaban bien. A pesar de ello, vemos que las personas en la misma dinámica se integran, como que se toman ese rol como su identidad. Después hay una mentalidad donde regresan los valores. En este caso, guardas que intentó violar a la investigadora, el guarda que agredió a otras personas llegando al caso de sangrar. Y llegó como a un stop de autoevaluarse y reconocer que no estaba bien lo que estaba haciendo. Es por eso que en un principio hablábamos de que todos lo tomaron de forma distintiva. También por eso hablábamos en un principio, la pregunta problemática, si era que los guardas de seguridad ya venían con esa problemática. Al igual que los prisioneros tuvieron que perder su moralidad
en cuanto a salvar sus vidas. Vemos que un prisionero, a pesar que actuó bien, se vio emergido por salvar su vida. Le correspondió en ese momento matar a otra persona. Entonces, considero que las influencias del entorno y del rol influyeron en las conductas de los participantes, que ya después reflexionaron, quebrantaron esa dinámica y llegó a ellos sus valores, su moralidad, su percepción de la vida. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué cambios psicológicos y emocionales experimentan los prisioneros y guardias en el experimento de Stanford? Al inicio del experimento, los prisioneros muestran confusión y desorientación debido a la pérdida del control de su entorno. Al ser despojados de su ropa, su identidad, su nombre para ser reemplazados por números, comienzan a experimentar vulnerabilidad, ansiedad. Con el paso de los días, la presión constante, las reglas estrictas y las primeras humillaciones generan en ellos el miedo, el retraimiento y un sentimiento progresivo de importancia. Muchos entran en una dinámica de obediencia forzada y psicológicamente empiezan a asumir el rol de prisioneros reales. Esto desemboca en un deterioro emocional marcado por la desesperación, el llanto, los colapsos, la pérdida de sentido de sí mismos y en algunos casos comportamientos de sumisión total o reacciones de rebeldía como intento de recuperar la dignidad. Bueno, por otro lado, los guardias muestran un proceso inverso. Al comenzar se sienten inseguros sobre cómo ejercer la autoridad e incluso algunos intentan manejar un rol como de neutralidad o justicia. Sin embargo, el uniforme, las gafas oscuras y el respaldo de la institución crean un efecto de desindividualización que les reduce la sensación de responsabilidad personal. Esto les permite soltar inhibiciones y empezar a probar los límites de su poder. A medida que el experimento avanza, varios guardias desarrollan comportamientos cada vez más autoritarios, rígidos y un poco agresivos, justificando sus actos como necesarios para mantener el orden o la autoridad. Los castigos se vuelven más duros, la empatía disminuye y la necesidad del control se intensifica. Finalmente, algunos guardias llegan a mostrar rasgos de crueldad y disfrute del dominio, impulsando por la presión del grupo, la legitimidad aparente del rol y la ausencia de consecuencias reales. En conjunto, la película evidencia cómo el contexto de los roles impuestos y la estructura de poder pueden transformar por completo el comportamiento humano. Los prisioneros pasan de la confusión al miedo y luego a la pérdida de identidad y desesperación, mientras que los guardias evolucionan de la curiosidad al empoderamiento excesivo y finalmente a la deshumanización y el abuso de autoridad. El experimento termina mostrando que bajo determinadas condiciones las personas pueden adoptar conductas extremas que nunca imaginaron llegar a tener o hacer, evidenciando la fragilidad de la moral individual cuando se opera dentro de sistemas que permiten normalizar o legitiman la violencia. La película del experimento de Stanford, basada en la pregunta 3, que se basa en de qué forma influye las jerarquías y el dominio de las interacciones entre los individuos y en la prisión simulada. Bueno, básicamente esta pregunta se relaciona más que todo con el poder, ¿sí? Este experimento, por decirlo así, se puede ver claramente de cómo las jerarquías y el dominio cambian por completo la forma de ser de las personas, ¿sí? Porque pues se relacionan unos roles en la cual son de poder, ¿sí? Donde pues los guardias, ellos empiezan a tener comportamientos inadecuados con los prisioneros, en la cual pues mi punto de vista no está bien, ¿sí? Pues ellos, ¿por qué no está bien? Porque se comportan de una manera muy estricta, y los tratan muy mal, ¿sí? Además, incluso pues llegan como a actuar de una forma abusiva
tratándose de que son prisioneros que son inferiores, ¿sí? Porque pues los prisioneros pues están encerrados y pues los guardias se sienten con mucho poder pues al atacarlos, ¿sí? Pues también básicamente por otro lado, los prisioneros pues al estar en una posición más que todo de vulnerabilidad, empiezan a perder la seguridad, comienzan a tener miedo, obedecen es porque les tienen miedo a los guardias. Entonces, esto hace que las interacciones entre ellos sean un poco muy tensas, ¿sí? Por decir, en pocas palabras, los roles están como muy impuestos, en la cual el uso excesivo de autoridad, pues los prisioneros se sienten relativamente mal, ¿sí? Por eso pues también ellos se comportan de una manera mal, porque pues al ser atacados por los guardias pues ellos también tratan de responder, pero pues no mucho, porque pues los guardias se llenan del poder que tienen y es a lo que ellos digan, ¿sí? Entonces diría yo que en este caso del tema de cómo influyen las jerarquías y el dominio de esto entre los guardias y los prisioneros o sea, a los prisioneros se les están siendo vulnerados muchos derechos, ¿sí? Porque pues los guardias no los respetan. En la cuarta pregunta tenemos cómo justifican los participantes sus acciones y comportamientos dentro del contexto del experimento. En la película, los participantes justifican sus acciones principalmente a través de 3 mecanismos psicológicos. El primero es la asunción del rol, ¿sí? Tanto los guardias como los prisioneros empiezan a actuar según el papel que se les asignó. Entonces los guardias dicen frases como solo estoy haciendo mi trabajo, o así es como debe comportarse un guardia, y eso les permite creer que ellos no son quienes actúan mediante el abuso o la violencia, sino que es un rol, por ejemplo en este caso pues el trabajo. Otra acción principalmente es la despersonalización y la pérdida de identidad, que pues ellos con el uniforme, con los lentes oscuros y con el anonimato que ellos llevan por el tema del trabajo, ellos empiezan a ver, le dicen a los prisioneros que ellos no son personas reales, ¿sí? Entonces que ellos no son personas sino son prisioneros, que si no los controlan se salen del experimento. Entonces los prisioneros, al verse como un número, justifican la obediencia al guardia diciendo que ellos no pueden hacer nada porque así es el sistema. Y como tercero tenemos obediencia a la autoridad. Los prisioneros miran a los participantes, justifican al ver a Zimbardo como una autoridad, ¿sí? Entonces ellos piensan, el profesor dijo que está bien, el experimento requiere que sigamos. Si fuera realmente grave, si fuera algo realmente delicado, él no se tendría. Entonces, pues esto les reduce su sentido de responsabilidad personal. Bueno, pues a mí me tocó la pregunta número 5, que habla sobre las implicaciones éticas y sociales del experimento sobre la naturaleza humana y la obediencia a la autoridad. Bueno, pues principalmente se plantea que el experimento tiene algunas profundas implicaciones éticas y sociales al mostrar cómo las personas comunes pueden llegar a causar violencia y abuso y humillaciones cuando una figura legítima está a bordo, o sea, en el sentido de que las personas pueden llegar a cambiar su perspectiva en cuanto, digamos, haya dinero o haya una recompensa. Deja en evidencia que la naturaleza del humano es actualmente influenciable por el contexto, más allá de los rasgos malos individuales, y que frontea entre el bien y entre el mal puede verse un poco limitada bajo la presión social. O sea, lo que está hablando acá es que, digamos, cuando hay una limitación del bien y el mal, pues las personas se olvidan de que está el bien y el mal. O sea, si hay dinero de por medio o hay algo, las personas pueden llegar a cambiar sus contextos. Desde una perspectiva ética, el experimento cuestiona la responsabilidad moral de quienes obedecen órdenes injustas y los límites de la autoridad cuando ponen en riesgo la dignidad humana. Bueno, acá solamente da evidencia de que como las jerarquías y las despersonalizaciones llevan a la pérdida de la empatía, el aumento de las dinámicas de la dominación y la violencia sometida. En esto abre la discusión sobre la necesidad de fortalecer valores como el pensamiento crítico y la autonomía moral.
la resistencia a la violencia y la ciega evidencia de los abusos. En pocas palabras, el experimento nos hace pensar en qué tan difícil es que una persona común haga daño o sigue órdenes, porque no debemos aprender a decir no cuando algo va en contra de lo justo y lo correcto. O sea, en el sentido de que no existe como esa limitación que diga, no, yo no voy a hacer este mal, pero pues como hay algo que me está diciendo, hágalo, 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 entonces pues mis cuestiones éticas y morales se ven un poco movidas, en el sentido de que, digamos, hay algo que me está diciendo que me comporte de la forma en la que yo no me comporto, entonces yo empiezo como a adaptarme a eso. Eso era lo que hablaba el experimento prácticamente, de que cómo la presión social puede hacer que el contexto social de una persona cambie.